Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes de el curso de Lógica para Ingeniería. Este adendum a la primera tutoría tiene que ver con el tema de las relaciones binarias y pues vamos a trabajarlo como parte de la primera tutoría. En principio, ¿verdad? Tenemos acá y la definición de lo que es una relación binaria. Entonces, acá tenemos la primera definición. Dice que una relación binaria R, a R le estamos llamando el símbolo que representa la relación, en este caso. Es una regla, ¿verdad? O ley de asociación de todos o parte de los elementos del conjunto A con todos o parte de los elementos de un conjunto B. De tal manera que todos o parte de los elementos de A están asociados con algún elemento de B. Esto lo que quiere decir es que si nosotros tenemos un par de conjuntos, podemos hacer relaciones entre sus elementos, en donde el primer elemento de esta asociación va a estar o va a ser parte del primer conjunto y el segundo elemento va a ser parte del segundo conjunto. Entonces se van a generar lo que se llaman pares ordenados, pares ordenados. Dice acá que los elementos de A que están relacionados determinan un subconjunto llamado dominio, ¿verdad?, de la relación y se denota como D de R. Del mismo modo, los elementos de B que se encuentran asociados con algún elemento de A forman un subconjunto denominado rango o imagen de la relación y se denota como R de R. Así, digamos, si A está en A y B está en B, ¿verdad? En este caso es importante la notación. Veamos que es la misma notación que tenemos de conjuntos, en donde el elemento se pone en minúscula y el conjunto en mayúscula, ¿verdad? Se denota como que A se relaciona con B. Esta notación es muy importante porque estamos diciendo aquí que A se relaciona con B. Perdón, aquí no es mayúscula, sino que es minúscula, ¿verdad? Porque son elementos. Entonces, A se relaciona con B, ¿verdad? Eso es lo que significa esta notación. A, R, B. Hay una relación entre el elemento A que está en A y el elemento B que está en B, en el conjunto B. Entonces dice que es para indicar qué elemento A está relacionado con B mediante R. Entonces el par ordenado A, B, vean que A, B es un par ordenado donde el primer elemento pertenece a A y el segundo a B, pertenece a la relación llamada R, ¿verdad? En este caso A es la preimagen y B es la imagen. Entonces, de esta forma podemos establecer relaciones de diferentes tipos, ¿verdad? Vamos a ver, en principio, parte, digamos, de lo que es importante entender para poder trabajar con las relaciones es lo que se llama el producto cartesiano. Entonces aquí vamos a definir lo que es el producto cartesiano. Dice que el producto cartesiano son los pares ordenados en donde el primer elemento pertenece a un conjunto determinado y el segundo a otro. Se puede hacer el producto cartesiano entre un mismo conjunto. Supongamos acá que tenemos, esta es la definición, ¿verdad? La que tengo acá, la definición formal, ¿verdad?, de lo que es el producto cartesiano. Vean que es el conjunto de todos los pares ordenados, ¿verdad?, en donde el primer elemento pertenece a A y el segundo elemento pertenece a B, ¿verdad? Siempre vamos a hacer esa relación en ese orden. Siempre vamos a insistir en que el primer elemento pertenece al primer conjunto y el segundo elemento al segundo conjunto. No podemos hacer una mezcla de estas cosas, ¿verdad? Veamos el ejemplo que tenemos preparado para esta tutoría. Supongamos que tenemos que A contiene dos elementos, que es el 1 y el 2, y B contiene tres elementos, que es el X, Y y Z. Entonces vamos a obtener en este caso el producto cartesiano de A por B.
Si ustedes observan la definición, el primer elemento tiene que pertenecer al conjunto A, ¿verdad? Al conjunto A. Y el segundo elemento, ¿verdad? Este es el primero. Y el segundo elemento del par ordenado tiene que pertenecer al conjunto B. Entonces, escribámoslo de esta manera. Vamos a escribir aquí, voy a escribirlo acá con este otro color. Escribimos el primer elemento. Vamos a poner aquí el primer par ordenado, que sería 1, vean que el 1 pertenece a A y voy a escoger, en este caso, X, ¿verdad? Entonces, 1X sería el primer par ordenado del producto cartesiano de A por B. Después podríamos agarrar 1 con X, 1 con Y, ¿verdad? Y 1 con Z, ¿verdad? Entonces podríamos poner así, 1 con Y, 1 con Z. Entonces ya hicimos todas las posibles combinaciones con el 1. Vean que para aclarar, no puedo hacer en este caso un cambio, digamos poner X, 1. ¿Por qué? Porque el par ordenado tiene que tener el orden, repito, del primer elemento de A y el segundo elemento de B. Entonces, ¿qué seguiría aquí? Bueno, tenemos el otro elemento que es el 2 y podríamos poner 2, X, ¿verdad? 2, Y y 2, Z. Entonces vean que acá he obtenido el producto cartesiano de A por B, ¿verdad? Vean que es en ese orden, nuevamente lo indico, ¿verdad? Todos los elementos que están en la primera componente de, de los pares ordenados debe pertenecer a A. Vamos con el otro ejercicio que es B por A, ¿verdad? Veamos cómo se escribe B por A, el producto cartesiano de B por A. Entonces vamos a ver. Aquí el primer elemento tiene que pertenecer a B y el segundo elemento a A. Entonces, básicamente podríamos pensar en que es exactamente esto, pero de manera, digamos, de manera al revés. O sea, en lugar de poner 1X, vamos a poner X, 1. Porque sería el X con 1, después el X con 2, ¿verdad? Podríamos poner aquí el X con 2, ¿verdad? Para hacerlo en el orden. Después pasaría al Y, el Y va con el 1 y el Y también va con el 2. Y finalmente el Z que iría con el 1 y el Z que va con el 2. ¿Ok? Entonces vean que el producto cartesiano, este producto cartesiano que tenemos acá, no es igual al producto cartesiano de A por B. Son dos cosas o dos conjuntos completamente diferentes. Observen que ningún elemento que está en el producto cartesiano de A por B está en el producto cartesiano de B por A. Uno podría pensar, no, tal vez 1Z es parecido a Z1. Sí, es parecido, pero no son el mismo elemento. Por eso se llama par ordenado. Ordenado. Ordenado porque tiene esa característica. Está ordenado y no podemos darle ningún cambio en ese sentido. Ok, una vez que ya tenemos el producto cartesiano, a partir del producto cartesiano uno puede generar relaciones, ¿verdad? Que están incluidas dentro de ese plano, dentro de ese producto cartesiano. O sea, cualquier subconjunto, ¿verdad? De elementos del producto cartesiano de esos dos conjuntos podría establecerse como una relación, ¿verdad? Digamos, voy a pensar en poner acá, no sé, digamos, pensemos en esto. Voy a agarrar los primeros tres elementos, ¿verdad? Los primeros tres elementos. Entonces,
yo podría poner una relación. Una relación, ¿verdad? Que A se relaciona con B, ¿verdad? ¿Verdad? Si, por ejemplo, 1 es la primera componente. Nada más, esa condición, ¿verdad? Entonces vean que en este caso, esta relación R podría escribirse como precisamente eso que acabo de decir, 1X, 1Y y 1Z. ¿Ok? Esta sería una relación. ¿Qué tipo de relación es? Eso lo vamos a ver ahorita, pero digamos, vean que es un subconjunto del producto cartesiano. Entonces, cualquier subconjunto del producto cartesiano se le llama también una relación entre esos conjuntos, ¿verdad? Esta es una relación que relaciona precisamente elementos de A con elementos de B. No todas, no todos los elementos, ¿verdad? No todos los elementos, pero parte de los elementos de A y en este caso todos los elementos de B. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver algunas propiedades de las relaciones. En este caso, la primera propiedad que nos vamos a encontrar en la unidad didáctica es la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva tiene que ver con que si un elemento, ¿verdad? Si todo, bueno, aquí dice que si todo elemento de A está relacionado consigo mismo, es decir, para todo elemento A de A se cumple que A está relacionado consigo mismo. Entonces, si yo tengo una relación, cuando hablo de relación, podemos decir, podemos escribir esa relación en términos extendidos, ¿verdad? O en términos por extensión, de manera que puedo verlo como esto que escribí aquí arriba, ¿verdad? Esto sería por extensión, ¿verdad? Y esto que escribí acá, y esto que escribí acá, sería una relación indicada por comprensión. Esto es por extensión y esto por comprensión, ¿verdad? Entonces puedo escribirla de las dos maneras, por extensión o por comprensión. Entonces, vamos a ver. La propiedad reflexiva lo que nos está diciendo es que si en esa relación todos los elementos del conjunto al que estamos refiriéndonos en la relación se relacionan consigo mismo. Por ejemplo, en el caso, ¿verdad? Digamos, yo tengo una relación sobre A. Pongamos que A es igual al conjunto 1, 2 y 3. Entonces, si yo tengo que el 1 se relaciona con el 1, ¿verdad? Eso es exactamente decir 1,1, ¿verdad? En el caso de la relación. Si yo tengo 2 con el 2, eso es el par ordenado 2 con 2. Y si tengo 3 se relaciona con 3, entonces tengo que sería 3,3. Entonces, si yo tengo una relación que está sobre un conjunto, tiene que pasar exactamente esto. Que el 1 se relaciona con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, y así todos los elementos del conjunto sobre el cual se definió la relación. ¿Ok? Entonces, aquí tengo unos ejemplos en donde podemos verificar a ver si son relaciones reflexivas, ¿verdad? Es importante indicar eso, ¿verdad? Vean que esta relación R, en el caso de aquí tenemos 5 relaciones, R1, R2, R3, R4 y R5, están todas definidas sobre un conjunto que es el conjunto A, y ese conjunto A es el conjunto del 1, 2, 3 y 4. Vean que en algún caso, ¿verdad? Se toman todos los pares ordenados o todo el producto cartesiano, pero en la mayoría de los casos es un subconjunto. Entonces vean aquí,
R1. R1 contiene al 1, 1, ¿verdad? Vean que aquí, en el caso de R1, tenemos esto, que el 1 se relaciona con el 1, ¿verdad? Lo cual está muy bien. Deberíamos de tener, como dice que es para todos los elementos de A, todos se tienen que relacionar consigo mismos. Entonces, la pregunta es, aquí tengo el 1 con el 1, tengo el 4 con el 4, entonces el 4 se relaciona con el 4, lo cual está muy bien. Pregunto, tengo el 2 con el 2, el 2 se relaciona con el 2. Pues resulta que no se da. ¿Lo ven? No se da el 2 con el 2 porque no hay un punto, digamos, o en este caso, un par ordenado que sea 2,2. Entonces no se relaciona el 2 con el 2. Y en el caso del 3 con el 3, tampoco se relaciona. Entonces, ¿qué podemos decir de esta relación? R1, ¿será reflexiva? La respuesta es no. No es reflexiva, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente porque no todos los elementos del conjunto, ¿verdad?, sobre el cual está definida la relación se relacionan consigo mismo. Ya lo vimos con el 2 y con el 3. Solamente lo cumple para el 1 y el 4. Entonces digamos que este primer intento no es reflexivo, ¿verdad? Veamos la segunda relación, R2. Vamos a ver si cumple que el 1 se relaciona con el 1. Ok, perfectamente, aquí está el 1 con el 1. Muy bien. Vamos a ver si el 2 se relaciona con el 2. Lo buscamos en el gráfico. Esto que está aquí es el gráfico. No es la gráfica, es el gráfico. En este caso, vean que sí está el 2 con el 2, entonces se relaciona. Tenemos que tener también que el 3 se relacione con el 3 y lo vemos acá. Excelente. Es reflexiva. Bueno, si el 3 se relaciona con el 3, ahora hemos dicho que es reflexiva. Y finalmente el 4 se relaciona con el 4, ¿verdad? Lo cual también se da aquí. Entonces, en este caso, esta relación R2 sí es reflexiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumple la definición. Cumple que todos los elementos del conjunto sobre el cual está definido se relacionan consigo mismo. Veamos qué sucede con R3. ¿Verdad? R3. Pregunto, ¿el 1 se relaciona con el 1? No, no se relaciona. Vean que aquí no está el 1 con el 1. El 2 con el 2. El 2 con el 2 se relaciona. No se relaciona. ¿Verdad? No se relaciona. El 3 con el 3 se relaciona. No, no está ahí. No está ahí. Y finalmente el 4 con el 4. La pregunta es si se relaciona el 4 con el 4. Pues observamos que no se cumple. Entonces, vea que aquí no cumple la definición, ¿verdad? No cumple la definición del todos los que están ahí. O sea, el 1 no se relaciona con el 1, ni el 2 con el 2, ni el 3 con el 3, ni el 4 con el 4, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta relación no sería reflexiva, ¿verdad? No sería reflexiva, ¿verdad? Ok. Ok, vamos con R4. R4 tenemos que la relación vacía. La relación vacía no contiene ningún elemento. O sea, no hay pares ordenados dentro de ella. Al no haber pares ordenados, no podemos verificar exactamente que el 1 se relaciona con el 1, ni el 2 con el 2, ni el 3 con el 3, ni el 4 con el 4. Por lo tanto, se considera que no es
tampoco reflexiva, ¿verdad? Precisamente por eso. Y en el caso de la R5, en que la R5 es el producto cartesiano de A por A, ¿verdad? Y ya sabíamos que ese producto cartesiano, ¿verdad? Relaciona, en este caso, todos los elementos de A con todos los elementos de A. Recordemos que A era 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿quién es ese producto cartesiano? Ese producto cartesiano es 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, ¿verdad? Después voy a seguir aquí abajo. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. En este caso 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 y finalmente, aquí digamos, también tenemos al 4 con el 1, 4 con el 2, 4 con el 3 y 4 con el 4. Entonces ven que aquí sí, ¿verdad? En esta relación sí tenemos lo que andamos buscando, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y el 4 con el 4. Entonces, efectivamente, en cuanto a la relación 5, esta sí, ¿verdad? Sí es una relación reflexiva. Entonces, podemos eventualmente obtener si una relación es reflexiva haciendo esta comprobación, ¿verdad? Que es todos los elementos del conjunto sobre el cual está representada la relación se relacionan consigo mismos. Si hay en algún momento que no se cumple uno de ellos, entonces efectivamente no es una relación reflexiva. En términos, bueno, aunque no es parte de acá de los contenidos, pero si yo quisiera, eh, perdón, si yo quisiera acá, podemos establecer, digamos, lo siguiente. Tal vez de una forma más gráfica podemos ver una relación de esta manera. Digamos, recordemos que el conjunto A es el conjunto 1, 2, 3 y 4. Esto no está precisamente ahí en la unidad didáctica, pero lo vamos a poner acá en la tutoría como algo adicional. Y digamos, voy a poner acá una de las relaciones. Por ejemplo, la relación 2. Esta relación 2 la voy a copiar aquí. ¿Verdad? Y lo que quiero es que ustedes vean cómo es que se representa gráficamente esta relación. Entonces, aquí tenemos el 1, ¿verdad? Tenemos el 2, tenemos el 3 y tenemos el 4, que son los elementos de A, ¿verdad? Son los elementos de A. Vean que aquí están, ¿verdad? El 1, el 2, el 3 y el 4. Y vamos a ver quién se relaciona con quién y lo vamos a hacer por medio de flechitas, ¿verdad? Flechitas. Entonces, el 1 se relaciona con el 1, significa que el 1, ¡pum!, se relacionó consigo mismo. El 1 se relaciona con el 2, entonces también existiría aquí una relación de esta manera, 1 con 2. ¿Verdad? En el caso del 2 con el 1, pues también entonces podríamos hacer esta relación, ¿verdad? 2 a 1, ¿verdad? Y el 2 con el 1. El 2 con el 2 también diríamos, ok, orejita acá porque se relaciona consigo mismo. El 3 con el 3 se relaciona consigo mismo. Y el 4 con el 4. Vean que no hay ninguna línea o ninguna flecha entre el 1 y el 3, ni entre el 1 y el 4, ni el 2 y el 4. ¿Verdad? Entonces esta representación que está acá
es una representación gráfica de esa relación R2, ¿verdad? Esta sería R2. Y eso es a modo de ejemplo, digamos, de cómo, si tal vez ustedes en otro texto de consulta, ustedes encuentran este tipo de gráficos. Este tipo de gráficos representa lo que se llama un gráfico dirigido de la relación, ¿verdad? Entonces, esta sería la relación de forma gráfica. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver otra propiedad de las relaciones que podríamos encontrar o no encontrar en ciertas relaciones, que es la propiedad simétrica. Observen aquí que la simetría, cuando hablamos de simetría dentro de un gráfico, es que precisamente, digamos, si decimos que algo es simétrico acá, con respecto a esta línea, digamos una mariposa, ¿verdad? Es más o menos, es simétrica porque esta parte de acá es prácticamente igual a esta, de manera que si yo doblo por medio de esta línea azul, doblo y junto las dos caras, van a coincidir en todos los bordes, ¿verdad? Eso es lo que se llama simetría. En términos de relaciones, una relación se va a decir simétrica, ¿verdad? Si se cumple esto, primero que existe un par ordenado, si existiera un par ordenado en R, ¿verdad? En la relación, entonces también debe existir su inverso. O sea, aquí en este caso, si estuviera A relacionado con B, también debería existir B relacionado con A. ¿Ok? O sea que si A se relaciona con B, entonces debe pasar que B también se relacione con A. Eso es para todo elemento de A y B que pertenecen al conjunto, digamos, al conjunto en donde está definido la relación. ¿Ok? Nuevamente tenemos estas relaciones, ¿verdad? Estas relaciones, las 5 que estamos usando de ejemplo, para verificar si son simétricas. Entonces vamos a ver lo primero. Veamos aquí, R1. ¿Ok? Vamos a ver. Primero verificamos, ¿verdad? Que algo se relaciona con alguien. En este caso, vean que el primer par ordenado es que el 1 se relaciona con el 1, ¿verdad? Entonces, para que sea simétrica, tenemos que darle vuelta. Y ese también tiene que pertenecer al gráfico de R1. Entonces, 1, 1, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí en ese orden. 1, 1, ¿verdad? 1 se relaciona con 1. Entonces, vamos a verificar si le damos vuelta a esto, el 1, me quedaría el 1 con el 1, ¿verdad? ¿Se da esto? Sí, sí se da. Vean que es la misma, ¿verdad? Veamos aquí en el caso del 1, 2. Vamos con este. El 1 se relaciona con el 2. Entonces debería de existir también que el 2 se relaciona con el 1. Pregunto, ¿se relaciona el 2 con el 1? Vamos a buscar el 2 con el 1, el 2 con el 1. No está. Entonces vean que en este caso, con solo no cumplir esto, ¿verdad? Con solo que no se cumpla en alguno de los casos, podemos decir que esta relación no es simétrica. Entonces esta relación no es simétrica precisamente porque no cumple de que como cumple, de hecho, de que uno se relaciona con el 2, pero no cumple que el 2 se relacione con el 1. ¿Lo ven? No está aquí dentro de la gráfica. Perdón, del gráfico. Veamos el otro elemento. Nada más terminemos acá. 2,3. Debería estar dentro del gráfico el 3,2 para que eso se dé. O sea, para que sea simétrica. Por lo menos en ese elemento. Pero tampoco está. ¿Ok? Entonces, bueno, se confirma más que no es simétrica.
Sin embargo, no debo continuar. Nada más, si ya no se cumple en un elemento, ¿verdad? En un plano, o en un, perdón, en un par ordenado, entonces ya no se va a cumplir la simetría de la relación. Entonces, en este caso, R1 no es simétrica. Veamos a R2. Veamos a R2. R2. Vamos a verlo acá. 1 se relaciona con 1, ¿verdad? El 1 con el 1. Ese se da. ¿Ok? El 1 con el 2. Se está dando que el 2 con el 1. Aquí 1, 2 y 2, 1. Muy bien. Sí se cumple. Se cumple, bueno, veamos este, 2 con 2. Si se da 2 con 2, entonces también tiene que darse 2 con 2 porque es el opuesto, digamos. Si se da, aquí está el 3 con 3 también, ¿verdad? 3 con 3. Y el 4 con el 4, ¿verdad? El 4 con el 4. Entonces, la relación R2, esta sí es simétrica, ¿verdad? Porque no importa cuál elemento escoja, siempre existe el opuesto, ¿verdad? El inverso, el inverso. Entonces, si está el 1, 2, también va a estar ahí el 2, 1, y eso ya lo vemos acá, y cualquiera de todos los demás. Entonces, en este caso, R2 sí es simétrica, sí es simétrica. Veamos a ver acá. R3, tenemos a R3 como, copiémoslo acá. Vemos las que nos faltan por acá. Okay. Vamos a borrar acá. Esto es lo práctico de todo esto, ¿verdad? Bien, R3. R3, ¿qué pasa? Dice que el 1 se relaciona con el 3. ¿Será cierto que el 3 se relaciona con el 1 ahí mismo? No, no lo veo. No está. Entonces, ya con solo eso, no es simétrica, ¿verdad? No es simétrica. Vamos con R4. R4 es el conjunto vacío, ¿verdad? Bueno, usted se preguntará, porque aquí es importante esto y esto tal vez sí tenemos que entenderlo bien. No tengo de quién escoger, ¿verdad? Entonces, como no tengo de quién escoger, tampoco tengo para escoger el otro, el elemento inverso. Por lo tanto, se considera que en este caso, esta sí es simétrica. Interesante, ¿verdad? Sí es simétrica. Porque cualquier elemento que yo coja está el inverso. Y en este caso, pues no hay de dónde escoger, pues todos están, ¿verdad? Entonces se considera que es simétrico. En el caso del R5, esto casi que sin a pura vista, ¿verdad? Podemos decir que sí es simétrica. ¿Por qué? Porque es el todo A por A, ¿verdad? Entonces, en este caso sería todo el producto cartesiano y en el producto cartesiano pues están todos los elementos posibles de la relación A y por A. Ok, muy bien. Entonces pasemos a la otra propiedad. La propiedad de la antisimetría. Vean que la anterior que vimos, que estudiamos, es la propiedad simétrica. La propiedad antisimétrica, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que si se cumple lo siguiente, o sea que si A se relaciona con B y también B se relaciona con A, o sea que se tienen que dar estas dos cosas. Vean que estas dos cosas tienen que dar al mismo tiempo. Bueno, si eso se da, entonces necesariamente el elemento A tiene que ser igual al elemento B. ¿Ok?
que es exactamente lo que aquí está escrito. A se relaciona con B y B se relaciona con A, entonces ambos elementos son iguales. Por ejemplo, nada más por aquello. Veamos el caso de estos mismos 5 ejemplos, ¿verdad? Veamos en R1 qué sucede. R1. Vamos a ver. Se da A con B y B con A. A con B y B con A. ¿Verdad? Esto sería. En este caso, vean que 1 se relaciona con 1, ¿verdad? Y también el 1 se relaciona con el 1. Entonces, resulta que el 1 es igual a 1. Esto se cumple, ¿verdad? Esto es cierto, porque vean que el inverso de 1, 1 es 1, 1. ¿Verdad? Vean que acá, vamos a ver, 1 con 2, 1 con 2, pero no se da el 2 con 1. ¿Verdad? Aquí no está el 2 con 1, entonces no hay que tomarlo en cuenta. No hay que tomarlo en cuenta, porque tienen que estar las dos parejas. Ok, aquí, en el caso del 2 con 3, no se toma en cuenta porque el 2 con 3 no está el 3 con 2, entonces no se cumple la segunda parte. Entonces no lo debo tomar en cuenta. El 1 con 3 está, pero el 3 con 1 no está. Entonces tampoco lo tomo en cuenta. Y el 4 con el 4, pues el 4 con el 4, sí está el 4 con el 4. Y resulta que el 4 es igual al 4. ¿Ok? Vean que en este caso, para aquellos que cumplen la condición inicial, o sea, la condición en que A se relaciona con B y B se relaciona con A, ¿verdad? O sea, quiere decir que las dos están dentro de la relación, entonces tienen que ser iguales los mismos números. Y resulta que aquí, en la relación 1, se da. Sí se da. Porque está el 1 con el 1 y el 1 con el 1. El 4 con el 4 y el 4 con el 4. No sucede así con el 1 con el 2 porque no está el 2 con el 1, ¿verdad? Entonces resulta que esta relación, adivinen qué, sí es antisimétrica. Sí es antisimétrica. Porque para todos aquellos que cumplen las dos condiciones iniciales, vean que esto está unido por medio de una conjunción o una i, se tienen que dar al mismo tiempo. Entonces, A es igual a B y eso lo está cumpliendo. Entonces, sí es antisimétrica. Veamos el caso de R2. De R2. Vean que aquí el 1, bueno, el 1 lo cumple, ¿verdad? El 1 se relaciona con el 1 y el 1 se relaciona con el 1, entonces el 1 es igual al 1. Esto lo cumple perfectamente. Veamos el caso del 1, 2. Vean que el 2, 1 sí está. El 2, 1 sí está. Entonces, dice así. 1 se relaciona con el 2, eso es cierto. Y también el 2 se relaciona con el 1. Pero esto quiere decir que el 1 es igual al 2. ¿Será cierto que el 1 es igual al 2? No es cierto. No es cierto. Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de aquí? No necesito comprobar con más. Tengo la condición de que se cumple esto. 1 con 2, el 1 se relaciona con el 2 y el 2 se relaciona con el 1. Pero no son iguales. Entonces, no cumple la definición de antisimétrica. Entonces, esta relación R2 no es antisimétrica. Repito, con solo que no se cumpla para un elemento, ¿verdad? O en este caso, la antisimetría para un par de elementos que está él y el inverso, ¿verdad? Entonces, como no se cumple que son el mismo número, no se llama antisimétrica. No es antisimétrica. Veamos el caso del R3. R3.
R3 dice que, ok, el 1 se relaciona con el 3. Ok, pero no existe el 3 con el 1. Entonces no se toma en cuenta. El 2 con el 1 se relaciona, ¿verdad? Pero el 1 con el 2 no está ahí, entonces no se toma en cuenta. Entonces la pregunta es, ¿será antisimétrica? Pues la respuesta es sí. Sí es antisimétrica. ¿Por qué? Aquí, digamos, este detalle es importante. Porque no hay elementos en donde cumplirlo. Entonces, como no hay elementos que cumplan lo contrario, ¿verdad? Se denomina antisimétrica. Entonces, ese es un detalle importante. O sea, si yo no tengo elementos para poder demostrar que es antisimétrica, entonces voy a decir que es antisimétrica. ¿Ok? Ese detalle es importantísimo. En el caso del R4 es el mismo asunto. R4, que es el conjunto vacío. El conjunto vacío, yo tengo elementos o no tengo elementos para poder comprobar la antisimetría. Entonces, sí es antisimétrica. Porque no tengo con qué elementos comprobarlo, ¿verdad? Siempre y cuando yo tenga elementos para comprobarlo, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Este es el ejemplo más claro, que sí está el 1 con el 2 y el 2 con el 1 en R2, pero no son el mismo elemento, entonces ahí sí puedo decir que no es antisimétrica. Pero si no tengo elementos para poder cumplir, voy a decir que la relación sí es antisimétrica. Y finalmente, con R4, ¿verdad? Ya ustedes, con R5, aquí ustedes pueden decir, no, esto sí, sí lo cumple, por supuesto que sí. Perdón, que no lo cumple, perdón, que no lo cumple. ¿Por qué no lo va a cumplir? Vamos a ver. ¿Por qué no lo cumple? Resulta que A por A, ¿verdad? E es, por ejemplo, el 1, 1, ¿verdad? El 1, 2. Y también por ahí anda el 2, 1, ¿verdad? Y están todos los demás. Ya ustedes han visto quiénes son los que pertenecen al producto cartesiano. Pues resulta que el 1 nuevamente se relaciona con el 2 y también el 2 se relaciona con el 1. Entonces, esto no quiere decir que el 1 sea igual al 2. Esto no es cierto. Entonces, el producto cartesiano no es antisimétrico. Entonces, aquí es importante entonces hacer notar que si usted no tiene elementos para comprobar una de las propiedades, entonces la cumple. Excepto la de la reflexividad, porque la reflexividad, perdón, sí exige que sea reflexiva para todos los elementos del conjunto. En el caso de la simetría y la antisimetría, no requiere esa característica, ¿verdad? Solamente que si cumplen alguna de las hipótesis, en este caso esto, entonces tiene que pasar esto. Pero si no se cumple esta hipótesis, ¿verdad? De que se relacionen él y el inverso, entonces no hace falta comprobar nada. Entonces se puede decir que es antisimétrica. En el caso de esto es muy claro acá, en el caso de la relación vacía. Bien, vamos a pasar a la transitividad. Igualmente la transitividad, ¿verdad? Tiene que cumplir dos características o dos propiedades o que pasen dos cosas al mismo tiempo. En este caso, si A se relaciona con B y resulta que B se relaciona con C, vean que aquí esto es muy importante. Tienen que cumplirse estas dos cosas. Que alguien se relaciona con B y que B se relaciona con C. Entonces, A tiene que relacionarse con C. Lo que estamos haciendo es agarrar
¿verdad? Es agarrar esta parte que está acá, el B es como el puente y vamos a relacionar C con A. Venlo aquí, C con A, ¿verdad? Por eso se llama transitividad, porque pasamos de A a B y de B a C y al final puedo llegar de A hasta C. ¿Ok? Entonces vamos a comprobar igualmente con los ejemplos que ya tenemos R1 hasta R5 si son o no son transitivas. ¿Ok? Vamos a poner aquí el moradillo. R1. Vamos a ver, dice A se relaciona con B y B se relaciona con C. Vean que en el caso del 1, 1, el 1, 1, 1 se relaciona con 1 y pues también el 1 se relaciona con el 1 y esto implica que el 1 se relaciona con el 1. Esto es cierto. Veámoslo con esto que está aquí. 1 con 1 y 1 con 2. O sea, el 1 se relaciona con el 1 y el 1 se relaciona con el 2. ¿Lo ven acá? Entonces, tiene que suceder que el 1 se relaciona con el 2. Lo cual también se da, ¿verdad? Veamos la siguiente. 1 con 2, el puente es el 2 y el 2 con el 3. Entonces, el 1 con el 3 tiene que estar. Aquí está. O sea, estoy diciendo, el 1 se relaciona con el 2. Y también el 2 se relaciona con el 3. Entonces, debería pasar que el 1 se relacione con el 3. ¿Y será cierto? Sí, aquí está. 1 se relaciona con 3. Perfectamente. Vea que en el 4, en el caso del 4, 4, pues también sucede exactamente igual aquí. 1, 4 con 4 y 4 con 4. Entonces 4 se relaciona con 4. Entonces no hace falta ni comprobar. Entonces en este caso R1 sí es transitiva. Sí es transitiva. Veamos R2. R2, a ver qué pasa con R2. 1 con 1, pues ya lo hicimos. Eso no hace falta comprobarlo cuando son, en este caso, la parte de que 1 se relaciona con el 1. No hace falta. 1 se relaciona con el 2. Entonces debería tener que el 1 se relaciona con el 2. Tampoco hace falta, ¿verdad? En el caso del 1 con el 2 y el 2 con el 1, ¿verdad? Vean que aquí el 1 se tendría que relacionar con el 1. Y aquí está. Entonces pareciera que sí. En el caso del 1 con el 2 y el 2 con el 2, no pasa nada porque el 1 se relaciona con el 2 y el 2 con el 2. Entonces el 1 con el 2 es este que está acá. Y resulta que el 3 con el 3 y el 4 con el 4 no hacen falta ni siquiera comprobarlos porque ya vimos que cumplen la propiedad transitiva. Entonces en el caso de R2 también es transitiva, ¿verdad? Veamos, quiero ver el número 3 porque aquí es importante entender esta parte. Vean que el 1 se relaciona con el 3, ¿verdad? El 1 se relaciona con el 3, el 3 no se relaciona con nadie, pues no tengo que comprobarlo. Pero en el caso del 2 con el 1, ¿verdad? El 2 se relaciona con el 1 y resulta que el 1 se relaciona con el 3. Entonces debería de pasar que el 2 se relacione con el 3. Pero esto no está pasando en la relación. Vean que el 2 con el 1 y el 1 con el 3, pero el 2 con el 3 no está. Entonces, como si se cumplió esta condición, ¿verdad? Estos están ahí dentro de la relación, pero no está este. Este no pertenece a la relación, por lo tanto, este se puede considerar no transitiva. No transitiva. ¿Ok? En el caso del 4, de R4, R4 es el conjunto vacío. Entonces aquí es otra vez importante indicar
que como no tengo elementos que cumplan las dos condiciones, tampoco puedo llegar a este, ¿verdad? Entonces se considera que este sí es transitivo. Sí es transitiva. Esta relación, la relación vacía, es transitiva. Es transitiva. Y pues bueno, tal vez la última, ¿verdad? En este caso R5. Aquí se dan todas las relaciones, ¿verdad? Todas se relacionan con todos. Entonces, evidentemente, este también es transitivo. ¿Ok? Aquí tal vez para aclarar, ¿verdad? Porque eso es importante. Cuando una relación no hay elementos en donde comprobar la transitividad, se considera transitiva. ¿Ok? Repito, cuando no hay elementos de considerar para probar la transitividad, ¿verdad? Entonces se considera que la relación es transitiva. ¿Ok? Bien, y acá vamos a definir algo más muy importante, que es las relaciones de equivalencia. En particular, dice que una relación de equivalencia en A es de equivalencia, bueno, una relación es de equivalencia si solo si cumple las siguientes tres propiedades. Bueno, esa relación tiene que ser reflexiva, tiene que ser simétrica y tiene que ser transitiva, ¿verdad? En este caso, podemos comprobar si una relación cumple las tres propiedades. Basta demostrar que cumple las tres propiedades para definir una relación de equivalencia. Dentro de una relación de equivalencia se da lo que se llaman las clases. Esas son las clases. Las clases. ¿Y qué son las clases? Bueno, son todos los elementos del conjunto de llegada, ¿verdad? Que se relacionan con un elemento en particular. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita tal vez con un ejemplo. Y después vamos a definir también lo que es el grupo cociente, ¿verdad? Que es un conjunto A por la relación de equivalencia R, es el conjunto formado por todas las clases de equivalencia determinadas por R. ¿Ok? Y se determina con esta simbología A raya y la relación. Ese sería el grupo cociente. Ok, veamos aquí un ejemplo. Dice que esta es una relación sobre S. Vean que la relación tiene un gráfico 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3. Ok. Entonces, primero, ¿qué hay que verificar? Bueno, hay que verificar tres cosas. Lo primero que hay que verificar es si es reflexiva. Si es reflexiva. En este caso, vean que S, ¿quién es? Es el conjunto 1, 2 y 3, que es importante de entender que entonces tienen que estar todos los puntos o todos los pares ordenados de un elemento consigo mismo y no puede faltar ninguno. Entonces tiene que estar el 1, 1, tiene que estar el 2, 2 y tiene que estar el 3, 3. Si eso no pasa, se determina que la relación no es reflexiva. Entonces vamos a ver. El 1, 1 está, sí, aquí está. El 2, 2 está, sí, aquí está, pura vida. Y el 3, 3 está, sí, sí está. Entonces, sí es reflex, ¿verdad? Esta relación sí es reflexiva. Vamos a ver si cumple la otra característica que es simétrica. Simétrica, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, es simétrica si existe un A, si A se relaciona con B, entonces, ¿verdad? También B tiene que relacionarse con A, ¿verdad? En el caso del 1, 1, no hay ningún problema. El 1, 1 y el 1, 1 están ahí.
El 1, 2, ¿verdad? El 1 se relaciona con el 2. Entonces quiere decir que también el 2 se relaciona con el 1. ¿Será cierto? Vamos a ver el 1 con el 2. Aquí está el 2 con el 1, lo cual es cierto. El 2 con el 2 es el 2 con el 2 y el 3 con el 3 es el 3 con el 3. Entonces, para la única que, digamos, habría que comprobarlo es para esta. Y resulta que sí la cumple. Entonces, ¿qué significa eso? Que la relación sí es simétrica. ¿De acuerdo? 4, E3. Y faltaría nada más probar la transitividad. Recordemos que la transitividad es que si A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces A se va a relacionar con C. ¿Verdad? Aquí tenemos que comprobar que esto esté pasando. Primero, vamos a ver, el 1 con el 1, no hay nada que hacer. Ok, el 1 con el 2 y el 2 con el 1, ¿verdad? Vean que el 1 con el 1 está aquí. Y si lo vemos al revés, el 2 con el 1 y el 1 con el 2, entonces el 2 con el 2 tienen que relacionarse y está aquí. Y en el caso del 3 con 3, no hace falta. Entonces, por ejemplo, tenemos que el 1 se relaciona con el 2 y también el 2 se relaciona con el 1. Entonces, el 1 se relaciona con el 1, lo cual es cierto. Y también tendríamos que el 2 se relaciona con el 1 y el 1 se relaciona con el 2. Entonces, el 2 tiene que relacionarse con el 2, lo cual también es cierto. ¿Verdad? Aquí están. El 1 con el 1 y el 2 con el 2. ¿Verdad? Entonces, resulta que la relación sí cumple la transitividad, ¿verdad? Sí es transitiva y por lo tanto podemos decir finalmente que esta relación, al ser esta relación R, es reflexiva, simétrica y transitiva, entonces implica que es una relación de equivalencia. Es una relación de equivalencia. Porque cumple las tres características de este tipo de relaciones. Vamos a hacer acá ahora, bueno, verifiquemos quiénes son las clases de equivalencia. Voy a copiar acá. De una vez. Voy a bajar esto un poquito más. Ok, vamos a ver cuáles son las relaciones, cuáles son las clases de equivalencia. Equivalencia. Entonces vamos a ver cuál es la clase del 1. La clase del 1, el 1 con quién se relaciona. Veamos el 1 con quién se relaciona. El 1 se relaciona con el 1. El 1 se relaciona con el 2. Y nada más. Sería el 1 y el 2. ¿Verdad? ¿Cuál es la clase de equivalencia del 2? Son todos los que con él se relacionen. ¿Verdad? Entonces el 2 se relaciona con el 1 y con el 2. ¿verdad? Entonces en este caso se relaciona con el 2 y se relaciona con el 1. Vean qué interesante lo que vamos a llegar. ¿Cuál es la clase del 3? La clase del 3 es todos con los que se relaciona el 3. Pues en este caso solamente el 3. ¿verdad? El 3 se relaciona con el 3. Vean qué interesante lo que sucede aquí, jóvenes. Resulta que la clase del 1 contiene el 1 y el 2. Entonces, como contiene el 2, esta clase
tiene que ser igual a la clase del 2. Y efectivamente, vean que la clase del 1 y la clase del 2 son la misma. Entonces, ¿cuántas clases diferentes existen dentro de esta relación de equivalencia? O sea, ¿cuál sería el conjunto SR? El conjunto cociente. El conjunto cociente sería el conjunto que contiene solamente a la clase del 1 y a la clase del 3, ¿verdad? Solo tiene dos clases, la clase del 1 y la clase del 3. Porque la clase del 2 es exactamente igual a la clase del 1, ¿verdad? En términos digamos, gráficos, ¿verdad? En realidad, cuando uno tiene aquí el conjunto S, tiene aquí el 1, el 2 y el 3, lo que hace es que esto está dividido de esta manera, ¿verdad? La clase del 1 es una cosa y la clase del 2 es la misma y la clase del 3 está solita, ¿verdad? Bien. Vamos a definir ahora otra cosa, otro tipo de relaciones, que es la relación de orden. Una relación de orden tiene que cumplir tres cosas: reflexiva, antisimétrica y transitiva. Puse el mismo ejemplo, ¿verdad? Puse el mismo ejemplo, ¿verdad? Bueno, esta relación es parcial. En caso de la relación total, ¿verdad? Dice que si R es una relación de orden parcial y además, si A pertenece a A y B pertenece a E, se debe cumplir que el par ordenado A, B está en R o el B, A está en R, pero no ambos, ¿verdad? Uno de los dos. Pero vamos a ver, bueno, ya habíamos visto que esta relación R es reflexiva, eso sí lo cumplía, y R es transitiva. También vimos que esta relación era simétrica. Ahora, uno se puede preguntar, ¿será que simétrica y antisimétrica se puede dar al mismo tiempo? Verifiquemos a ver. ¿Qué era la antisimetría? Recordemos que era que si A se relaciona con B y además B se relaciona con A, entonces ambas cosas son iguales. Eso es la antisimetría. Entonces vamos a ver qué resulta de aquí. Resulta que en este caso el 1 se relaciona con el 2. Y también resulta que el 2 se relaciona con el 1. Pero esto no implica que el 1 sea igual al 2. Entonces, esto significa que esta relación no es antisimétrica. Vimos que era simétrica, pero no es antisimétrica. Entonces, al no ser antisimétrica, esta relación R no es relación de orden. No es relación de orden. Por lo tanto, simple y sencillamente no es relación de orden, ¿verdad? Y si no es de relación de orden parcial, tampoco es relación de orden total, ¿verdad? Porque no cumple la antisimetría. Bien, voy a finalizar aquí para no hacer el video sumamente amplio o largo. Y más bien les agradezco el tiempo y la disposición para ver este video. Que tengan muy buenas noches.